¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en la previa de lo que seguramente será un duelo apasionante en esta fase de grupos de la Copa Internacional. El estadio es una verdadera fiesta y no es para menos. Hay muchísima expectativa por ver a estas dos selecciones que hoy están representando a sus respectivos países. No creo que exista un espectáculo deportivo tan conmovedor como este. Créanme que despierta tanta pasión, tanta euforia como esta Copa. Está claro que este escenario no necesita presentación. Hablamos de uno de los estadios más importantes del mundo. El Teatro de los Sueños, el estadio Old Trafford de Manchester. De pie, señores, con ustedes, el himno nacional de Dinamarca. Bueno, eso fue realmente impresionante. Seguro que el próximo también lo será. Señoras, señores, por allí abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Paraguay contra Dinamarca. Christensen. Eriksen. Traba, lucha y gana el balón. Poulsen. Intenta un pase al vacío. Rojas, reviente y la saca del área. Sigue avanzando. Le da de ahí. Tremenda reacción, grandes recursos. Qué buena jugada armaron. La gente igual le reconoce el esfuerzo y hace bien. Vestergaard. Christensen. La saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. Guas. Guas busca atacar por el lateral. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Intenta alejar el peligro de su área. Y arranca la contra. Eriksen. Me parece que la clave, más que clave, hay que jugar por afuera, Diego, ¿no? Sí, por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya. Y claro, por adentro está muy complicada la cosa. Es que cuando atacan por el medio, los defensores se cierran bien, están compactos. Creo que por afuera van a tener más espacios para desbordar. Es un pase que rompe la defensa. La cruza sobre el área. Va con todo hacia adelante. Guas. Abre el juego y lateraliza el ataque.
No llega nadie a esa pelota y se diluye el ataque. Allí regresa pidiéndole disculpas a sus compañeros. Y el árbitro la cobra, es tiro libre. La juega bien hacia adelante. Was. Eriksen. Gran pase a través del... ¡Le pegó al arco! Esta jugada fue brillante, gran disparo. Efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota. Gómez la tira lejos de su campo. Vestergaard. Todavía ninguno pudo romper el cero. Es una falta clarita. Was. Está habilitado. Falta. Infracción, tiro libre. Gómez. Recordemos que una derrota lo dejaría fuera. Tiene que ganar o como mínimo lograr un empate. Corta justo y despeja. Kjaer la saca fuerte hacia arriba. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Lo toca clarito, es tiro libre. Kjaer. Abre muy bien la defensa con este pase. Poulsen busca atacar por el lateral. Saca el balón y aleja el peligro. Ahí va solo. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Bien por la defensa, firme para cortar ese avance. Si no lo frenaban, se iba solito de cara al gol. Podríamos reprocharle un cierto exceso de individualismo, pero si le salía bien, nadie iba a decir nada. Kjaer se la saca de encima. Abre la defensa con un pase entre líneas. Hay saque lateral. Eriksen y el centro. La saca fuerte hacia arriba. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. Esta es clara. Puede pegarle. Was. Estamos a 15 minutos del entretiempo. Balón largo hacia los delanteros. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Christensen decide abrirla por la derecha. Eriksen. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Tira un pase largo al vacío. Hay situación complicada, a ver si aprovechan el espacio. Alonso. Ortiz la tira lejos de su campo. Demasiado parejo todo muy parejo, todo muy igualado, 0-0.
Vestergaard. Kjaer. La saca fuerte hacia arriba. Gómez. Corta el pase y tranquiliza. Cubas. La juega profunda. Lindo pase que parte a la defensa. Kjaer. Kjaer. La juega por la derecha. Saca el pelotazo. No, así no. No llega a destino. Poulsen. Poulsen nunca la da por perdida. Traba, lucha, pero aquí no le puede pegar a la pelota. Le faltó un toque final. Eriksen tiene mucho espacio, puede ser peligroso. Cambia y la manda. Tremendo. Pegó en el travesaño. Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos, el partido está apasionante, nos vamos al descanso. Paraguay no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0-0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. Da la orden el árbitro y ya comienza la segunda mitad. 45 minutos de infarto para saber quién pasa a la siguiente ronda. Hasta ahora no tuvimos goles, pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero para tener un encuentro más abierto. Ortiz. Ábalos. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Eriksen es quien tiene la pelota. Balón largo por arriba. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Eriksen. Cambio de frente directo a un compañero. Juega la pelota y la pica. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Cubas. El balón va hacia el otro lado. Forzaron saque desde arriba. Kjaer. Eriksen. El cambio de frente. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Guas. La resuelve reventando esa pelota. Kjaer. Queda poco tiempo por jugar y siguen sin sacarse ventajas. Pase largo al hueco. Hay situación complicada, a ver si aprovechan el espacio. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Ortiz. Cubas. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Guas. Abre la defensa con un pase entre líneas. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego.
Lo veníamos anunciando. Allí está el cambio. Lo intentaron por todos los medios, pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Gran pase. Forzaron saque desde arriba. Kjaer. Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento y los arqueros han sido testigos privilegiados. Mucha marca en la mitad de la cancha, falta ingenio, falta creatividad, porque así va a ser difícil que rompan el empate. No estuvo mal la construcción de la jugada, pero le faltó un poco de velocidad, de sorpresa para abrir los espacios. Salen con todo de contra buscando el gol de la victoria. Pelotazo largo y al hueco. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte, muy atento. Envío largo del arquero. Cambio de frente directo a un compañero. Traba, lucha y gana el balón. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Kjaer. Guas. Se la saca de encima. Eriksen. Kjaer. Christensen. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Se nos muere el partido. El que haga el gol ahora puede quedarse con el triunfo. Viene el centro sobre el área. Cabecea, puede ser. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Paraguay es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad, porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron, pero ojo que se les puede venir la noche. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota, quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. Gran pase a través de la defensa. Rojas abre muy bien la defensa con este pase. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. ¡Qué buena pelota le pusieron! Rojas. Romero. Rojas. Traba, lucha y gana el balón. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Estamos llegando al final del partido. Comienza el reloj y la cuenta regresiva. Paraguay debería asegurarse un lugar en la siguiente fase, salvo que pase una catástrofe. Eriksen. Es un pase que rompe la defensa.
Salió y es saque lateral. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Intenta un pase al vacío. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Dinamarca realiza otra modificación. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Saca el remate. Pretendió engañar al arquero haciendo unos amagues antes de tirar. Casi le funciona. Busca un compañero. Rechaza la pelota, bien defendido. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Ya pasaron 90 minutos y todavía seguimos 0-0. Y vuelve a recuperar el balón. Kjaer, la juega larga. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Guas. Allí busca los espacios. Le entra muy mal. Es infracción. En línea levanta la bandera. Posición adelantada. Cuando el árbitro sopla fuerte silbato, decide marcar el círculo central, se ha terminado el partido. Y con este resultado se clasifican para la próxima ronda. Todos los jugadores, todos, y el cuerpo técnico se abrazan. Los hinchas festejan, ellos están muy felices. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? Con este partido se ha terminado la fase de grupos de la Copa. Con la clasificación, el primero de los objetivos está cumplido. Ahora empieza otra historia. ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido, intenso. Gracias, amigos, por su compañía. Nos despedimos. Junto a Diego Latorre, soy Rodolfo de Paoli. Chau, chau. Hasta la próxima.